Muy contento de estar aquí en esta mañana. Damos gracias a Dios de estar aquí. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida nuevamente. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama? Alexis Madrid. Alexis Madrid. Okay. ¿Viene de Maryland, me dijo? No, de Maryland. ¿Usted es de aquí? ¿De West Palm Beach? Sí. Ok. Bienvenido. ¿Es un matrimonio? ¿Son un matrimonio ustedes? Ok. Tienen 2 niños. Bienvenido. Por allá tenemos también a la familia de... son tu familia, ¿verdad? Él es Lidia. ¿Él es tu hijo? Oh, bienvenido. Estamos contentos de que estén aquí con nosotros en esta mañana. Le damos la bienvenida también a los hermanos que nos ven por las redes sociales, que el Señor les pueda bendecir ricamente. Les invito a todos los que tengan teléfono que lo pongan en off. ¿Saben lo que es ponerlo en off? Que no suene si alguien te llama, para no tener irreverencia en la iglesia. Recordemos, como dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él, ¿quién? Toda la tierra. Que los niños también tengamos los sujetos cerca de nosotros. Tenemos muchos niños aquí, es una bendición tener niños en la iglesia. Y queremos darle gracias a Dios también porque el Señor nos ha permitido llegar aquí hasta esta mañana. Los hermanos que nos ven por las redes sociales, sean bienvenidos y que el Señor les pueda enriquecer grandemente también a la distancia. En esta mañana vamos a presentar... Lediel, ¿podemos conectar la computadora? En esta mañana quiero compartir algo con ustedes. A ver si podemos conectarnos allí. ¿Se podrá? Bueno, antes de lo que es de allí, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, todo el que pueda ponerse de rodillas. Le vamos a pedir a Dios también que facilite que eso se pueda conectar y que el enemigo no nos distraiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado tú nos das la oportunidad, mi Dios, de venir hasta tu casa de oración y juntos alabar, glorificar tu nombre, participar, mi Dios, de este culto y ahora estudiar tu palabra. Queremos rogarte, implorarte, Señor, que recuerdes que somos carne, que tú puedas usar este instrumento y que puedas, mi Dios, también preparar cada corazón aquí presente para que puedas recibir tu palabra. Estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, rogamos tu bendición, que quites toda carga, toda otra cosa que nos esté distrayendo y que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser tocados por tu Espíritu para llevarnos la mejor parte, la parte que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Sé nuestro maestro, bendice a los hermanos que nos ven por las redes sociales, que también tu Espíritu llegue hasta allí, mi Dios, y pueda trabajar en sus corazones. Que este mensaje pueda hacerse claro y que al salir de aquí todos podamos saber, mi Dios, que tú nos has hablado y que nos has querido, mi Dios, enseñar algo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Parece que tenemos problemas con la conexión. El título del tema de esta mañana se llama, lo titulé así, ¿estaremos nosotros entre los 144,000 sellados? Es una pregunta que deberíamos nosotros hacernos cada día. ¿Por qué es importante estar entre los 144,000 sellados? ¿Por qué? Número 1, por los acontecimientos. Recordemos que nosotros somos un pueblo historicista, el modo de interpretación de nosotros de la Biblia es historicista, y por los eventos que se han venido desarrollando según la profecía, a nosotros nos ha tocado vivir el mejor tiempo de la historia de este mundo. Sí, aunque sean visitas que están aquí entre nosotros, les voy a decir que a ustedes les ha tocado vivir el tiempo en que van a ver a Cristo regresar por segunda vez. No estoy poniendo fecha, pero por los acontecimientos y cómo la profecía anuncia la segunda venida de Cristo, todo parece indicar que dentro de muy poco tiempo se van a empezar a desarrollar los eventos finales que van a dar como resultado la segunda venida de Cristo. Y a nosotros nos ha tocado vivir ese tiempo. Y eso es bueno. Ahora, para permanecer y continuar hasta que Cristo venga, tiene que suceder algo con nosotros y en nosotros. Tenemos que estar, ¿qué?
sellados. Yo le dije a la inteligencia artificial, tengo la página, y le dije, hazme una imagen de la segunda venida de Cristo con los 144,000 sellados. Y recordemos que la inteligencia artificial, ella aprende, se nutre de las ideas que recibe de las religiones. Y ella me hizo esta imagen y me puso algo aquí que yo se lo voy a leer. Quizás ustedes no lo puedan leer, pero yo se lo voy a leer. Que es la idea que tienen la mayoría de las iglesias o los cristianos de este tiempo. Oigan qué puso aquí como a pie de página. Dice aquí, los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, siervos de Dios, serán liberados de la tierra en la segunda venida de Cristo, antes que se derramen las plagas finales sobre los impíos. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es mentira. ¿Saben por qué? Eso es lo que enseña el mundo protestante. Yo le dije a la inteligencia artificial, quita esa nota, me la quito. Dije, no, se la voy a dejar a mis hermanos. ¿Por qué? A lo mejor alguien le ayuda. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando o va a ver este programa que tiene la idea de que los 144,000 van a ser raptados o llevados al cielo antes que vengan las plagas. Eso es falso. Y lo vamos a ver porque es falso. Y vamos a demostrar por qué la Biblia dice que es falso. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que, las características que tenemos que tener para poder recibir el sello de Dios? Voy a tratar de desarrollar esto. Cuando empecé a estudiar esto, dije una predicación corta, se fue desarrollando y quizás la divide en 2 o 3 presentaciones diferentes. Vamos a Apocalipsis 14:1 al 5. Vamos a abrir la Biblia allí en Apocalipsis 14:1 al 5. Dice allí la palabra de Dios. Después de esto miré. Es un adverbio de tiempo que está señalando algo que pasó antes de que Juan mirara. ¿Saben lo que pasó antes del capítulo 14 de Juan? De Apocalipsis, perdón. La lucha final entre la marca de la bestia y el pueblo de Dios. O sea, Juan ve que como resultado del surgimiento de la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, dice ahí Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13:11, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, el papado, cuya herida mortal fue sanada. O sea, aquí habla de un periodo donde esta segunda bestia, que sabemos que es el protestantismo de los Estados Unidos, mezclado con ¿qué? Con el gobierno, política y religión, imponiendo el domingo como día de reposo. Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Versículo 15, se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y matar a todo el que no la adorase. O sea, como resultado de ese conflicto, al final de la historia, y ahora le digo a los que no han estudiado, son visitas entre nosotros, nos están viendo por las redes sociales, la profecía anuncia en el tiempo del fin un gran conflicto religioso que va a involucrar ¿a quién? Número 1, al papado. Número 2, al protestantismo de los Estados Unidos, unido ¿con quién? Con el gobierno, y como resultado de eso, la imposición de una ley religiosa en los Estados Unidos. El domingo como día de reposo obligatorio. Ahora, como resultado de ese acontecimiento, sucede algo importantísimo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser ¿qué? Tiene que ser sellado antes de que eso suceda. ¿Para qué? Para que pueda tener la protección divina. ¿Por qué la protección divina? Según Apocalipsis 13, dice allí el versículo 16, y hace que todos
pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. El domingo como día de reposo va a ser obligatorio a quienes. Todo el mundo va a tener que guardar, santificar el domingo. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino solamente los que tengan la marca o el número o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a ser un tiempo bien difícil. Imagínense por un momento que no podamos comprar ni vender. Puedo tener millones en el banco, pero no los puedo usar. Imagínense su vida aquí en los Estados Unidos sin poder comprar o vender. ¿Cómo podremos vivir? Pero aparte de eso, dice un poquito más atrás, que va a hacer matar la imagen de la bestia a todo el que no la adore. O sea, va a haber también un decreto de muerte contra ¿quiénes? Contra el pueblo de Dios que recibe ¿qué? O que hace la voluntad de Dios. La única forma de pasar por ese tiempo sin dar marcha atrás es teniendo ¿qué? El sello de Dios. ¿Entendemos? Versículo 1 de Apocalipsis 14, 1 al 3. Después de esto he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escritos ¿dónde? O sea, Dios pudo sellar a un pueblo y ahora ese pueblo obtiene ¿qué cosa? La recompensa. Quiero que entremos en el contexto. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron rescatados de entre los hombres de la tierra. Número 1, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Número 1. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tercera característica. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en el versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está la característica de ese pueblo que en medio de tanto conflicto se decidió ¿por quién? Por Dios. Pocas profecías han despertado tanto interés como la de los 144,000. Más que satisfacer la curiosidad, nos revela este tema para motivarnos. Dios nos revela este tema para motivarnos, número 1, a prepararnos espiritualmente. Y, número 2, para estar entre los 144,000 en la segunda venida de Cristo. O sea, los únicos que van a ser protegidos, salvados y guardados cuando se comiencen a desarrollar los eventos finales, ¿quiénes son? Los 144,000. Ahora, yo te hago una invitación. Aún las visitas que están aquí. ¿Valdrá la pena tener el sello de Dios? Miren, hermanos, va a haber una gran lucha, según la Biblia indica, y los científicos, los hombres de ciencia están hablando de que se avisora en el mundo que estamos viviendo conflictos que van a afectar a todas las clases sociales, aún aquí en los Estados Unidos. Nunca Estados Unidos tan dividido como ahora. El mundo va en una dirección que todo lo que anuncia es desastre, calamidades, guerra, desastres naturales. Pero en medio de todo eso, Dios ha prometido que los que tengan el sello de Él, Él los va a proteger. Apocalipsis 7 habla un poco también de esa protección. Le di, no me cambie ahí. Lo estoy cambiando aquí, no me cambie aquí. Quiero que lean conmigo. Apocalipsis 7, versículo 1. Allí también habla de los 144,000 sellados. Después de esto vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto es antes de la crisis. Ahora Juan
en Apocalipsis 7, ahorita leímos Apocalipsis 14, ahora Juan Apocalipsis 7 nos va a dar una introducción de qué va a pasar antes del sellamiento. Dice aquí: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué representan estos vientos en Apocalipsis? Recuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y dice Juan allí que vio 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían. ¿Qué estaban haciendo? Los 4 vientos de la tierra. ¿Saben qué son esos vientos? Según en Daniel, capítulo 7, estudiamos hoy en la lección que estuvimos aquí, los vientos simbolizan ¿qué? Guerra, conflicto, desastres naturales, toda la convulsión que humana. O sea, Dios está deteniendo esos conflictos que ahora se están aumentando un poco. Porque dice la Biblia que Dios va a llegar el momento en que va a desatar, va a soltar eso, para que la gente pueda ver qué es vivir sin Dios. Como la gente está rechazando a Dios y no quiere saber de Dios y no quiere entregarse a Dios para vivir como Dios quiere, dice la Biblia que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y como resultado, esos vientos van a ser soltados. O sea, va a haber guerra y conflictos que no van a terminar hasta que Cristo venga. Y lo que estamos viendo hoy entre Irán y Estados Unidos e Israel, lo vamos a ver multiplicado casi en todos los países del mundo. Ahora, en medio de esos conflictos, oigan que Dios propone la alternativa de Dios cuando es. ¿Cuál es? Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. En Apocalipsis 14 ahorita decimos que el sello de Dios, lo que tenían en la frente era ¿qué cosa? El nombre de ¿quién? Del Padre escrito en su frente. Ahora dice aquí, espérense, hasta que no sellemos a los siervos de Dios, no permita que ese conflicto aparezca. Dice aquí, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No les vamos a hablar si es simbólico o numérico. Ese no es mi tema. Mi tema es que tú puedes ser de los 144,000 si quieres. Si te lo propones hoy, tú puedes ser de esos sellados. ¿Entendemos? El espíritu de profecía, Elena de White dice, primeros escritos, ella comenta esta visión. Ella tuvo esa visión también. La que Juan tuvo en Daniel, allá en Apocalipsis 7. Dice ella, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía sus ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente. ¿Cuál es el pueblo remanente? ¿Cuál es el pueblo remanente? No se me duerman. ¿Por qué pueblo remanente? El remanente que salió de las iglesias protestantes después del año 1844, cuando empezó ¿qué? El juicio investigador. ¿Entendemos? Ahora dice el hermano Güey, vi que Cristo miró compasivamente al pueblo remanente. Y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba rayos en derredor de Jesús. Después vi a Jesús después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios sean sellados. ¿Dónde? En su frente. ¿Saben cuándo pasó eso? 1888. ¿Sabe qué iba a pasar en 1888 en este país?
las leyes dominicales se pusieron. Dios retuvo las leyes dominicales. Hizo que eso se quede. ¿Usando a quién? A alguien del pueblo remanente. ¿Se acuerdan cuando Wagner fue al Congreso de los Estados Unidos? En 1888 presentó una defensa y las leyes dominicales se detuvieron. Eso iba a suceder, estaba todo preparado para que comenzara. Pero ¿saben qué pasaba? El pueblo remanente que había salido de las iglesias protestantes todavía no estaba ¿qué? No estaba sellado. Todavía el pueblo de Dios no había reproducido en sus vidas el carácter de Jesús. Producto de eso, ¿y saben por qué no lo habían reproducido? Porque no habían aceptado el mensaje que Dios le mandó por John y Wagner, que era la justificación por la fe. El pueblo no recibió el mensaje de John y Wagner y tampoco estaba preparado ¿para qué? Para recibir el sello, y como todavía no lo habían recibido, Dios tuvo que parar los eventos finales. Ahora, hermano, aunque se detuvieron en 1888, los eventos finales, con nosotros o sin nosotros, van a empezar a desarrollarse. Y Dios va a tener un pueblo sellado. No sé el nombre, no sé quiénes son, pero si tú estás aquí en esta mañana, tú puedes ser de esos sellados. Es la buena noticia. Le pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles todo lo relativo a la tierra. ¿Ustedes saben quién está al control de todo lo que pasa en este mundo? Dios. Aunque parece que este mundo está a la deriva, no está a la deriva. Que los 4 ángeles que tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlo, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin ¿qué? Sin sellar, dice aquí. Y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en su frente con el sello de ¿quién? Del Dios vivo. ¿Entendemos un poco hoy? Estoy tratando de que se enmarquen en la historia. Hermano, cuando esos vientos se suelten, dice la Biblia que van a ser momentos muy difíciles. Dios de vez en cuando suelta esos vientos y le permite a Satanás. Hace poco en Venezuela hubo un derrumbe, un terremoto que acabó. Dios no mandó el terremoto. Yo no creo que Dios haya mandado el terremoto, pero Dios sí lo permitió. Cuando los seres humanos se olvidan de Dios y le dan la espalda a Dios, Satanás reclama como suyo a esos que el Dios o que le han dado la espalda a Dios. Y hay veces que Dios lo permite, permitiendo que mueran unos pocos, otros muchos se aparten del mal y lo busquen a Él de todo corazón. Dice que tienen el nombre del Padre escrito en su frente, según Apocalipsis 14:1. El nombre en la frente, o sea, el pueblo de Dios tiene que tener el carácter de Dios, tiene que tener la mente de Dios y la forma de pensar de ¿quién? De Dios. ¿Se podrá lograr eso? Ahorita vamos a ver cómo se logra, qué Dios ha dejado para que nosotros podamos tener esto. La frente simboliza la conciencia y las decisiones. Los 144,000 han decidido obedecer a Dios, ¿por qué? Por amor. ¿Con qué está relacionado el sello de Dios? Dice el Espíritu Profecía, consejo para la iglesia: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha. Ahora se pone la cosa dura. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda ¿qué? Contaminación. Entonces la lluvia tardía, ¿con qué está relacionado el sello de Dios?
con la lluvia tardía del Espíritu Santo. Caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de ¿qué? Del Pentecostés. ¿Con qué relaciona la hermana de Juan la lluvia tardía? Digo, el sello de Dios. O sea, los que van a recibir la lluvia tardía son los que vencen, ¿qué cosa? Los defectos de carácter. Ahora, para vencer los defectos de carácter, ¿qué Dios ha dejado? ¿Qué Dios ha dejado? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho ¿qué? ¿Cuándo es que la persona recibe el Espíritu Santo por primera vez? ¿En qué? En la conversión. En la conversión. En el bautizo. En la conversión. Ahora, cuando una persona se convierte, o sea, nace de nuevo, la Biblia llama eso nuevo nacimiento. Dice la hermana de Juárez aquí en la educación, dice, la semilla muere para dar origen a una nueva vida. ¿A qué se está refiriendo? Dice la Biblia que el corazón de nosotros, del ser humano sin Cristo, ¿cómo es? Un corazón como qué, ¿con qué lo compara? De piedra, ¿verdad? Ese corazón de piedra tiene que cambiar. Si yo no me convierto, fíjense, yo puedo meterme en la iglesia sin conversión. ¿Sí o no? Pero no puedo entrar al cielo sin conversión. ¿Entendemos? Ahora dice, si la semilla muere para dar origen a una nueva vida, o sea, el corazón tiene que ser transformado, número uno. Por medio de esto se nos enseña una lección de la resurrección. Dios ha dicho que el cuerpo humano depositado en el sepulcro donde se reduce a polvo, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Y se siembra en debilidad y resucita en ¿qué? En poder. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Recuerdan la historia? Nicodemo. Voy a hacer la historia. Está ahí en Juan 3, 1 al 10. Llega Nicodemo y le pregunta a Jesús que cómo era un maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Pues Jesús le dice, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Nicodemo estaba en la iglesia? ¿Estaba convertido? No. Y el nacimiento, Jesús le dice, tienes que nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Nicodemo le dice, oye, ¿cómo puede hacerse eso? Jesús le dijo, mira, lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es carne, carne es. O sea, el que es nacido del Espíritu es la conversión. Eso es un proceso. ¿Eso es qué? Eso es un milagro. Pero ese milagro existe si yo me someto voluntariamente ¿a quién? Porque Dios no obliga a nadie a convertirse. Por eso los jóvenes, los niños, los padres tenemos el deber de presentarlo delante de Dios y enseñarle el camino para que ellos puedan voluntariamente entregar su corazón ¿a quién? A Cristo, y Cristo transformar su vida. Si ese milagro no existe, están en la iglesia, pero están muertos. No cambian. ¿Por qué la gente viene a la iglesia y no cambia? Porque el Espíritu Santo no ha hecho ¿qué? No ha hecho el cambio. Romano 8, vamos a leerlo ahí un momentico. Vamos a Romano 8, vamos un momento allí. 1 al 17. Aquí está el secreto, hermano, del primer paso para recibir el sello de Dios. Si el sello de Dios tiene que ver con la lluvia tardía, la lluvia tardía solamente va a venir en respuesta del crecimiento espiritual que haya venido produciendo el Espíritu Santo en mi vida. Al final, cuando llegue el momento del derramamiento de la lluvia tardía y el sellamiento, si nosotros no hemos venido creciendo en la vida espiritualmente, para nosotros no hay sello. Y conocemos todo, pero no estamos preparados. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué?
y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Hay evangélicos que no entienden y dicen, la ley del pecado son los 10 mandamientos. No. La ley del pecado es la ley que vive ¿dónde? En mi corazón natural, sin Cristo, que yo no puedo transformarme. San Agustín, un católico, fue el que inventó los monasterios, para recluirse, para allí castigar el cuerpo, mantenerse lejos de cualquier tentación y llegar a una vida de santidad. Como no aplicó el Espíritu Santo, porque no le abren el corazón a Dios por las doctrinas de esa iglesia, llegó a la conclusión que el hombre no puede llegar a ser santo. Esa idea se ha metido en la iglesia adventista y enseña a la iglesia adventista, hay pastores que lo enseñan, que hasta que Cristo venga nosotros vamos a estar pecando. Eso es falso. La victoria el pueblo de Dios puede obtenerla a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo sucede eso? En la conversión. ¿Por qué la persona viene a la iglesia y nunca cambia? Porque el Espíritu Santo esa persona no deja que trabaje en su vida. ¿Por qué no hay victoria sobre el pecado? Porque el Espíritu Santo le tenemos puesto, ¿qué cosa? Un freno. Puede ser que me convenza de la verdad, porque los argumentos, cuando te exponen los argumentos de la palabra de Dios, las profecías cómo se han cumplido, como lo estudiamos hoy, por ejemplo, en la lección de escuela sabática, la gente queda convencida de que hay una mente superior que guía, ¿qué cosa? Los eventos de esta tierra. Dios le muestra a Daniel allí 4 bestias, le dice, mira, el primer imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, se lo presentó 600 años antes de Cristo, y así mismo sucedió. Cuando la evidencia tú la tocas frente a ti, dices, oye, es verdad que hay sabiduría en la Biblia. ¿Cómo puedo yo vivir esa vida? Y me encuentro ahora como Nicodemo que aunque quiero y ser diferente, no puedo. Porque tiene que haber un milagro en mi vida que se llama, ¿saben cómo? Nuevo nacimiento. Representado por el que Cristo lo representó como ¿qué? Como un grano que se siembra, muere el grano y nace ¿qué cosa? Una nueva planta. Dice aquí, versículo 3, porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea, el Espíritu en mi vida. Ahora, la obra del Espíritu Santo en mi vida tiene que ser progresiva, no se puede estancar. Ahorita vamos a verlo por qué. Porque lo que es conforme a la carne, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Los que son convertidos se van a dejar guiar por el Espíritu Santo. Los que no son convertidos, aún en la iglesia, son carnales. Siempre tienen problemas. Siempre su corazón anda divareando. No entienden las cosas espirituales. Los frutos aparecen, pero es como cuando una planta tiene hongo, una plaga. Aparece el fruto, pero marchito, en malas condiciones, insípido. ¿Por qué? Porque los frutos son por su esfuerzo. Dice aquí, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas ustedes, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Entendemos eso? Si el Espíritu de Cristo no ha venido transformando mi vida desde adentro hacia afuera, yo no soy de Cristo. Esto es importante que lo entendamos, hermano. ¿Por qué es importante? Porque a menos que se haya venido realizando eso en mi vida, cuando llegue el momento del sellamiento, yo no voy a recibir el Espíritu Santo.
vamos a cruzar esto. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4 dice, la mayor característica no es el conocimiento profético, sino una relación profunda con Cristo. Siguen al Cordero. ¿Qué significa? Número 1, pero obedecerlo porque me obligan o de corazón. ¿Confiar en quién? ¿Y permanecer en quién? Según Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi qué. ¿Pueden haber gente en la iglesia que no son ovejas de Dios? Si yo no quiero obedecer, si yo de vez en cuando me deslizo y no siento nada en mi conciencia, ¿saben qué se ha apartado de mí? El Espíritu Santo. Dice la hermana Guay, el asunto de la reforma pro salud, habría otro punto importante aquí, para los convertidos. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida en todo corazón. La complacencia egoísta, destructora de la salud, practicada por los hombres y mujeres, han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. ¿Ha pasado eso en la iglesia adventista? Hoy en la iglesia adventista no se puede hablar del vegetarianismo. En vez de progresar han ido retrocediendo, y hoy en los campamentos tengo testimonio de que en vez de dar comida vegetariana sirven pollo y dicen, bueno, esto es para el que come pollo. Sirven carne y dicen, para el que coma carne. La hermana de Guay aconseja que nunca debería darse en esos campamentos, debería darse carne, alimento animal, nunca. Dice ahí aquí, si las iglesias esperan fuerza del Espíritu Santo, deben vivir la verdad que Dios le ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, la reforma pro salud, cosecharán el seguro resultado de una degradación tanto espiritual como ¿qué? Como física. ¿Es importante la reforma pro salud? Para los 144,000. ¿Quieren recibir fuerza? Tienen que aceptar la reforma pro salud. Y la influencia de nuestros miembros más antiguos se hará sentir sobre los que aceptan recientemente la fe. El poder del ejemplo. O sea, ¿qué pasaba con los miembros más antiguos? No querían la reforma pro salud. El Señor no obra para traer muchas almas a la verdad debido a los miembros de la iglesia que nunca han estado ¿qué? ¿Cuál es el problema que no se obedece? Porque no están convertidos. ¿Por qué no se acepta la verdad? Por la falta de ¿qué? De conversión. Hermano, esto es importante que nosotros lo entendamos. Hay que pedirle a Dios que nos convierta en todo punto de nuestra fe. Y aquellos que una vez se convirtieron, pero que han ¿qué? O sea, se han desconvertido. ¿Podré estar yo en ese punto? ¿Habré avanzado yo en la reforma y en los principios correctos y habré retrocedido un poco por la influencia de otros hermanos? ¿Estaré yo siendo una mala influencia para los que llegan con deseo de conocer la verdad, toda la verdad y abrazarla, y no lo viven por causa mía? Pongamos atención a esto es importante. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? No anularán el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar. El sello del Dios viviente únicamente será colocado sobre los que manifiestan semejanza al carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Qué dijo Jesús? He hecho la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿La voluntad de quién tenemos que hacer? Ahora, ¿es grande el ideal? Tenemos un ayudador. Vamos a ver qué pasó. ¿Con qué está relacionado el sello de Dios? Lo leímos ahorita. ¿Con qué? Con la lluvia tardía. Vamos a ver un poquito ahora. Hechos 5:32, ¿qué dice? Y nosotros somos testigos y suyos
de estas cosas y de también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? ¿A quién Dios le da el Espíritu Santo? ¿A quién Dios le va a poner el sello? Y los que son un poquito relajados, ¿tendrán el sello de Dios? ¿Tendrá que ser serio esto? Esto es un llamado que le hago. ¿Qué tiene que ver el sábado y el sellamiento? He escuchado gente que dice, no, el sellamiento, el sello de Dios es el sábado. Vamos a ver cómo Elena de White presenta que el sábado es el sello de Dios. El último conflicto que se ve allí en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, ¿cuál es? La marca de la bestia se establece y aparece un pueblo de Dios, el pueblo de Dios sellado en Apocalipsis 14:1. Vamos a ver qué relación tiene el sábado con el sello de Dios. El sello de Dios está relacionado con la observancia del sábado como señal del Creador. ¿Qué dice Éxodo 28? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Va a ser el sábado, es que reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar, y el 7º día que hizo, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Dios hizo ¿qué? 3 cosas con el sábado. Ezequiel 20:12, vamos a leer Ezequiel 20:12. Vamos un momentico y Ezequiel 20:12. Le dije, ¿puedes ponerme los versículos estos que te voy diciendo? Ezequiel 20:12. Para que lo lean conmigo. Y les di también para que fuese señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los ¿qué? Que los santifico. Ahora le hago una pregunta. Si el sábado es el sello de Dios, todos los que guardan el sábado están sellados. Y sin embargo, todos los que guardan el sábado no van a ser sellados. ¿Entendemos eso? No todo el que guarda el sábado va a ser sellado. Eso no lo digo yo, lo dice el hermano Guay. Dice el hermano Guay, ¿a cuántos adventistas había en el último día sin protección divina? ¿Por qué? Porque aunque guardaban el sábado, no desarrollaron el carácter de ¿quién? De Cristo. Amén. Por medio de la fe. Entonces, Cristo va a poner su carácter en nosotros. ¿Y el resultado qué? Ahora, todos los que van a ser sellados sí tienen una cosa en común. Todos guardan el sábado. ¿Entendemos? No todo el que está en la iglesia va a ser sellado, pero todos los que van a ser sellados tienen que guardar el sábado. Porque es la señal de santificación. Ahora lo vamos a leer. Esto no me lo estoy inventando yo. El sábado es la señal del pueblo de ¿quién? Y el conflicto final es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de ¿quién? De los hombres. Entre el domingo como ley puesta en los Estados Unidos, que va a empezar aquí, como la marca de la bestia, y va a ir al mundo entero, y el hombre va a tener que decidirse entre guardar los 10 mandamientos, obedeciendo el sábado, conforme a lo que dice la Biblia. Y ahora le digo, hay muchos que dicen, no, yo, ¿para qué un día? No quieren guardar el día de Dios. Por ley van a tener que guardar el domingo, porque el papado, lo que dice la Biblia, y los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, junto con las iglesias protestantes, te van a obligar a santificar el domingo. Y como resultado de eso vas a recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia, y según Apocalipsis 14, recibirás las plagas de Dios. Vas a recibir la ira de Dios. O sea, ¿estamos viendo el contraste? Bueno, yo quiero que entendamos. Tenemos la obligación hoy de procurar convertirnos y crecer espiritualmente. No podemos ser mediocres. Tenemos que ser cristianos convertidos, comprometidos, que trabajamos para Cristo y que llenos de ese poder podamos ser instrumentos para salvar a otros. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Cuando el punto final o la última controversia llegue al final y la ley se establezca, es que Dios puede sellar a su pueblo.
No puede haber el sellamiento con la lluvia tardía. Fíjense, Dios está sellando hoy su pueblo. Si una persona muere en obediencia, está sellado. Pero el sellamiento que hablamos del final, de aquellos 144,000, que son los que están vivos cuando Cristo venga, no va a suceder, ¿saben hasta cuándo? Hasta que llegue la hora de la prueba. ¿Entendemos eso? O sea, el sellamiento para los 144,000, que son los que están vivos cuando Cristo venga, no va a suceder, ¿saben hasta cuándo? Porque mientras estamos vivos tenemos que decidirnos si somos fieles o somos ¿qué? Infieles. Cada día yo decido. Hoy nadie puede decir, ya Dios me selló y yo no peco. Eso no va a suceder mientras estamos vivos y no se cierre la gracia. ¿Entendemos eso? O sea, esa lucha la vamos a tener hasta que se cierre la gracia. Pero hay que mantenerse fiel hasta que se cierre la gracia. Y ahí seremos entonces ¿qué? Sellados y guardados ¿para qué? Ahora vamos a seguir estudiando. Dice la hermana de Juan, le di el ponme la computadora ahora, por favor. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especial que especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, ¿cuándo va a ser eso? Ley dominical. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que ¿qué? Hoy en la iglesia, la gente es cristiano y puede estar aquí en la iglesia, no hay problema. Vamos a ver el tipo y el antitipo. ¿Cuándo pasó? Ya esto pasó una vez. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición al día de Dios, a oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios será la señal evidente de la lealtad al Creador. ¿Entendemos eso? Mientras el domingo, por un lado, es la marca de la bestia, el sábado es la señal de obediencia al Creador. Mientras que una clase de personas acepta el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibe ¿qué? Por haber guardado el sábado y no el domingo, entonces que Dios le pone ¿qué cosa? Su sello, y Dios va a hacer separación. ¿Entendemos eso? El sello de Dios, Dios protege y guarda a su pueblo, le pone su carácter, le pone su marca y le da la lluvia tardía. ¿Cuándo qué? Cuando venga el conflicto, el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Saben cuándo viene? Después que comience la ley dominical. Ahora, ¿qué? ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo hoy, sí o no? ¿Bajo qué lluvia? Bajo la lluvia temprana. ¿Entendemos eso? La lluvia temprana es la que Dios ha dejado aquí para nosotros remediar nuestro carácter, para nosotros obtener la victoria sobre el pecado, para nosotros dejar de mentir, de codiciar, de odiar, para quitarme el odio ese que tengo contra el hermano cuando hace algo que le tengo una roña que le tengo que me da cada vez que hace eso, para remediar los problemas entre los esposos y las esposas, entre los padres y entre los hijos. ¿Es la lluvia qué? La lluvia temprana la que hace esa hora. Y en la medida que busquemos a Dios, orando, ayunando, estudiando la Biblia, somos más llenos de ¿qué? De la lluvia temprana, y es la que nos prepara para obtener la victoria y hacer ¿qué? Hacer decisiones en la dirección correcta. Esa es la lluvia temprana. Veamos el contexto de Ezequiel 9. ¿Saben la historia de Ezequiel 9? Me quedan 15 minutos. Vamos a hacer la historia rapidito. Vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 8 primero. ¿Qué pasó en Ezequiel 8? Dios le muestra a Ezequiel los problemas que estaban habiendo. ¿Dentro dónde? De Israel, el pueblo escogido.
Dios le dice, mira, es un hueco en la pared, mira los males que están haciendo. Estaban adorando los Baales, estaban en idolatría, estaban con todo. Pero hay un texto bíblico que viene antes del capítulo 9. ¿Saben lo que es Ezequiel capítulo 9? ¿De qué se trata? Del sellamiento. Para que vean el tipo y el antitipo. Ahorita dijimos allí que el sellamiento viene para nosotros después que se ponga, ¿qué cosa? El domingo como día de reposo obligatorio. El sellamiento en Ezequiel 9 vino después que el pueblo de Dios estaba adorando, ¿saben qué cosa? Adorando el sol. Cuando adoramos el domingo como día de reposo, ¿qué se está adorando? El sol, ¿verdad? Sunday, el día del sol. Ahora vamos a Ezequiel 9, versículo 16. Me llevó al interior de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo del altar, habían unos 25 varones con la espalda vuelta al templo de Jehová y el rostro hacia el oriente, y adoraban, ¿qué cosa? ¿Quién está leyendo conmigo? Versículo 16, Ezequiel 8:16. Perdón, Ezequiel 8:16. Perdón. Me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, habían 25 varones con las espaldas vueltas ¿a dónde? Y los rostros hacia el oriente, y adoraban, ¿qué cosa? Postrándose hacia dónde. ¿Saben cómo resultado de esta adoración que vino? Dios le dijo, ay, espérese un momentico. Le dice Ezequiel, echa para acá. Viene el versículo 1 del capítulo 1, dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han venido. O sea, cuando empezaron a adorar el sol, Dios le dijo, ahora es el momento de destruir, ¿quién? De hacer juicio a Jerusalén. Y manda un ángel que sella al pueblo. Le dijo, mira, todos no están adorando el sol. Vete allí y busca el que clama, el que gime, el que no se ha metido en esa idolatría, y ponle una señal en la frente. Y le dijo después a los 4 ángeles, sigan en pos de él y maten a todo el que no tenga la señal. Y empezaron, dice, por los ancianos. O sea, ¿por dónde empezó? Por los líderes de la iglesia. Hermano, ahí está la historia. O sea, ¿cuándo vino el sellamiento de Dios? Cuando el pueblo se decidió a adorar, ¿qué cosa? Domingo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos viendo el contexto de la historia? Vamos a Apocalipsis, a Juan capítulo 20. Vamos a ver Apocalipsis 20, Juan 20, 19 al 23. ¿Qué pasó en Juan 20? Habían crucificado a Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban los judíos, los discípulos reunidos? No estaban adorando en domingo. Hay un predicadores dominicales que dicen, ve, estaban adorando en domingo. No, ellos estaban reunidos porque no podían estar en la calle, porque estaban siendo ¿qué? Perseguidos por causa de su fe. Estaban siendo perseguidos y tenían miedo que los mataran. ¿Qué tenían estos discípulos? Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque les podía costar la vida estar afuera. Y cuando les hubo dicho esto, miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los que. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban ¿qué? Mi Espíritu Santo. ¿Qué lluvia fue para los discípulos esa lluvia? Esa no fue la lluvia temprana. Donde fueron sellados.
Ahora, los discípulos, esa lluvia temprana, ¿para qué los preparó? ¿Para qué los preparó? Esta lluvia, esta los preparó para que se prepararan y pudieran en el aposento alto poner en orden todas sus ¿qué? Sus diferencias. ¿Para recibir qué? La lluvia, el refrigerio de la lluvia del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 37. Vamos al capítulo Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento de ¿qué? Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Miren, en Hechos, en Juan capítulo 20, ellos estaban escondidos. Ahora cuando reciben la lluvia tardía, o este derramamiento del Espíritu Santo, el miedo cambió de bando. ¿Qué pasó con el miedo? El miedo cambió de bando. El versículo 37, oigan lo que pasó. Hechos 2:37. Pedro da un sermón y 3,000 personas se convierten. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y respondió Pedro: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para los hijos y para todos los que están lejos y para los que el Señor, para cuantos el Señor nuestro llame. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros y partiendo el pan y en la oración. Verso 43. Y sobrevino gran temor a todas las que. Ahora el miedo cambia de bando. ¿Saben qué hizo que el cambio de bando del miedo? El derramamiento de la lluvia tardía. Ustedes saben que, según el libro de Daniel capítulo 11, que las noticias del oriente van a aterrorizar al papado y saldrá para matar a muchos. ¿Saben cuáles son las noticias del oriente? El derramamiento de la lluvia tardía que va a traer como resultado, ¿saben qué? El fuerte pregón de Apocalipsis 18. Hermano, esto está todo. Cuando yo me empecé a ver, que yo oraba por la noche en mi casa y el Señor me decía: mira esto cómo va. Yo decía: wow, ¿cuánto hay aquí? Hermano, tú y yo tenemos una obra que hacer. Tenemos que hacer arreglo para recibir ¿qué cosa? La lluvia temprana. Para recibir la lluvia temprana hay que convertirse. Los que faltan por bautizarse tienen que bautizarse. Acuérdense, tienen que hacer del agua y de qué? Y del Espíritu. Tienen que recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Tienen que recibir el poder. Primero de la lluvia temprana, para que nuestro carácter pueda vencer ¿qué cosa? Todos los defectos, todas las tentaciones, poder obtener la victoria sobre el pecado. Y nuestro círculo familiar pueda ser un pedazo de cielo donde cuando venga el tiempo de la lluvia tardía lo podamos recibir. Quiera Dios que nosotros podamos ser de los que estén allí con Cristo. Voy a dejarlo hasta aquí. Esto sigue. Le di el poder para cambiarme a la computadora. Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4 dice: la mujer representa una iglesia. Jeremías 14:4. Una de las cosas que hacían los apóstoles
era que perseveraban, y la gente que se convertía de nuevo, o se convertía en el tiempo de los apóstoles, dice que perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Cuando la lluvia tardía venga, va a ser que nosotros andemos en la doctrina correcta. Todos los problemas que hay hoy de viento de doctrina entre los creyentes, todo eso va a caer. Cuando venga la lluvia de tardía, los que estén preparados y la reciban, todas esas barreras confesionales, que si yo soy de este grupo, que si yo soy de aquel, todos los movimientos, los adventistas fieles, los fieles de los movimientos de sostén propio, todo el mundo se va a unir. ¿Por qué? Porque su misión en común va a ser predicar el mensaje de los 3 ángeles y de Apocalipsis 18. Que le van a decir al mundo: Babilonia es caída, la ley de Dios hay que obedecerla, hay que entregarse a Dios de todo corazón y tenemos que prepararnos porque ya Cristo viene. Y dice aquí Apocalipsis 14:4, la mujer representa a una iglesia, Jeremías 6:2, Efesios 5:25 al 27. La mujer impura representa un sistema de religión, ¿qué cosa? Apóstata. Los 144,000 permanecen fieles a la verdad bíblica. En sus bocas no fue hallada mentira, Apocalipsis 14:5. Sus vidas reflejan honestidad, integridad y fidelidad. Y no participan de los engaños finales ¿de quién? De Satanás. Ahora, si el sellamiento ocurrió cuando el domingo llegó, allá en Ezequiel, y dice Apocalipsis 14, que vino después del resultado de lo que pasó con el Estados Unidos, con la bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que iba a imponer la marca a todo el mundo. Después de eso es que se desarrolla y se ve al pueblo de Dios allí sellado. Quedaría preguntarse, hay muchas cosas aquí que se me quedaron por decir. ¿Cuán cerca está la crisis? Los Estados Unidos, todavía no existe una ley federal dominical. Sin embargo, el debate ha resurgido recientemente debido a propuestas políticas conservadoras que buscan establecer un día de descanso uniforme para proteger la vida familiar y comunitaria. Esto, si quieren, yo les puedo dar todas estas notas y toda la información. Heritage Foundation, hemos venido hablando de ella aquí. Es un grupo de tanques pensantes, think tank que le dicen aquí, que influyen sobre el gobierno, sobre todo sobre el gobierno republicano que tenemos ahora. Nosotros no somos políticos, no debemos meternos ni a favor ni en contra. La política no tiene que ver con nosotros. Cristo nunca participó de la política. Pero sí tenemos que ver en la política el cumplimiento de las profecías. Acuérdense que somos adventistas historicistas. Y tenemos que ver el cumplimiento de las profecías en el desarrollo ¿de quién? De los gobiernos. Aunque no somos políticos, el desarrollo de los gobiernos va a traer como resultado la marca de la bestia. Heritage Foundation ha publicado en su plataforma que es necesario establecer el domingo como día de reposo en los Estados Unidos. Para hacer eso, lo hemos explicado muchas veces, que tenían que cambiar la Constitución. Ya la cambiaron. Ya dice según nuestro presidente que tenemos ahora en la Casa Blanca, y la comisión que ellos establecieron, que vamos a poner un videito corto aquí ahora, y con eso terminamos. Ellos dicen que se acabó la separación iglesia y Estado, que eso no está en la Constitución. ¿Cómo la Constitución lo quiere presentar? Y hermano, recordemos, cuando llega el domingo como día de reposo obligatorio, el pueblo de Dios tiene que estar preparado para recibir ¿qué cosa? El sello de Dios. Y para recibir el sello de Dios tiene que haber vencido ¿qué cosa? Los defectos de carácter. Si apareciera el mes que viene una ley dominical, ¿estaremos preparados nosotros para recibir el sello de Dios? ¿Para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo? ¿Estaremos dispuestos a predicar el Evangelio, a gastarnos? Fíjense, el Espíritu Santo no nos va a empujar a hacer algo que nosotros no hemos venido haciendo. El Espíritu Santo va a tomar a los consagrados y lo va a seguir ¿qué? Usando como su instrumento. Pero la gente que hoy no ha querido ser su instrumento, que no ha venido trabajando, que no se preocupa por hablarle a otros de Cristo, el Espíritu Santo nunca va a caer sobre ellos. Tenemos nosotros que saber en qué tiempo y momento de la profecía estamos viviendo.
La libertad religiosa, la propuesta ha generado fuertes críticas y alertas por parte de grupos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos grupos argumentan que obligar al descanso dominical viola la primera enmienda, pero la primera enmienda de la Constitución, según lo que hay ahora, dice que el domingo no es una ley religiosa, es una ley civil. Y la Heritage Foundation está diciendo que el domingo como día de reposo no es una ley religiosa, así que no es una ley civil que se necesita en la sociedad para restablecer y curar los males que hay en la sociedad. Por eso ellos dicen que el domingo ya no es una ley de qué. Nosotros decimos que sí es una ley religiosa. Ellos dicen que ya no es una ley religiosa. Hermano, quiero ponerlo en contexto para que sepan en qué momento de la historia estamos viviendo. Miren, les voy a poner en contexto. Después, si quieren, yo les pongo el video. Ya estamos atrasados 10 minutos. Esto es la Comisión de Libertad Religiosa que hizo Trump hace, el día creo que fue 6 de junio, el 16 de junio se reunieron para dar el informe. Él hizo una Comisión de Libertad Religiosa donde se iban a investigar todas las violaciones de libertad religiosa que se han hecho durante gobiernos anteriores. Por ejemplo, cuando el COVID hubo gente que perdió su trabajo porque eran cristianos y decían, yo no me vacuno por mi religión, y los botaban del trabajo. En esa comisión que se hizo, se investigaron todos esos casos y hubo que resarcirle el salario a esa gente, pagarle, indemnizarlo. ¿Por qué? Porque fueron violaciones de la libertad religiosa. Lo que se esgrimía para el gobierno hacer eso, el gobierno anterior que hubo, era que en Estados Unidos había separación entre iglesia y Estado y que las personas que estaban comprometidas con el Estado no podían inmiscuir asuntos religiosos en el Estado, pero eso atacaba la conciencia de las personas. Esta comisión, que parece buena, yo digo que no es malo que eso se haga, dijeron que el gobierno se había pasado y se había metido en la conciencia de algunas personas y que por meterse en la conciencia del gobierno había violado la libertad religiosa de esas personas, y tienen razón. Entonces, ¿qué hizo esta comisión? Quitar el concepto de separación iglesia y Estado en los Estados Unidos. Si lo quieren, yo después, si quieren verlo, nos reunimos por la tarde y yo se los muestro, pero hay personas que nos están viendo también por las redes sociales para explicar lo que está pasando. Entonces esta comisión asegura que ya la separación iglesia y Estado en Estados Unidos se quitó. Dice Trump, por haber hecho esto, tenemos el 94% de los votos de los cristianos. O sea, ¿buscando qué están ellos? El voto de las iglesias cristianas para el Partido Republicano. Eso es un problema, eso es política. Ahora, Elena de White dice que porque iban a buscar eso iba a traer como resultado leyes opresivas contra la conciencia. O sea, las iglesias protestantes influir en el gobierno para que el gobierno haga estas cosas y darle el voto al gobierno, el gobierno se compromete. Y dice el Espíritu Profecía que la iglesia después va a ir al gobierno y le va a pedir que le retribuya para atrás con leyes religiosas para mantener, ¿qué cosa? La sociedad pura, libre. Y entre esas leyes, ¿saben qué ley viene? ¿Qué día guardan las iglesias protestantes? El domingo como día de reposo. ¿Estamos entendiendo cómo viene la cosa? Hermano, ¿qué tiempo nos falta para que comience la ley dominical? ¿Tendremos que estar sellados para esos acontecimientos? ¿Tendremos que consagrarnos más? ¿Tendremos que bautizarnos los que no están bautizados? ¿Tendrán que pedirle a Dios que le cambie el corazón los que sientan que tienen que vencer en algunos puntos de su carácter? Los que no practican la reforma pro salud tendrán que hacer arreglos para vivir de acuerdo a lo que... Yo recuerdo el testimonio de Elena de White cuando ella le llegó la reforma pro salud. Estuvo 3 días sin comer. Le ponían el plato adelante, se levantaba y dice, yo no me lo voy a comer, y se iba. Hasta que el hambre ya no pudo más. Y empezó a comer lo que Dios quería que comiera. Hermano, hagamos arreglo. El mundo te dice, lo que te gusta, haz. Lo que te gusta, come. Disfruta la vida porque te vas a morir. Jesús dice, el que no tome su cruz, se la ponga encima, voluntariamente, no puede ser mi discípulo. Y muchas veces la cruz es renunciar a lo que nos gusta a nosotros por agradar a ¿quién? A Dios. Es renunciar a mis gustos por agradar a ¿quién? Al que, número uno, me creó, que es Dios.
Y número 2, me rescató del pecado por su muerte en la cruz. Quiera Dios que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo y podamos ser fieles a Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo de oración. Todo el que pueda ponerse de rodillas conmigo y vamos a terminar con una oración. ¿Quién quisiera obtener la victoria, hermano? Yo quiero tener el sello de Dios. Ojalá podamos hacer arreglos correspondientes. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quiero rogarte, Señor, que viendo las profecías como están llegando, podamos, Señor, ponernos en tus manos incondicionalmente. Tú puedas quitar de nosotros el pecado, darnos la victoria sobre el pecado. Nuestro carácter, mi Dios, pueda ser transformado, podamos recibir tu sello y en medio de todos estos acontecimientos que están sucediendo, poder representar, mi Dios, tu carácter donde quiera que vayamos. Señor, tú sabes lo que tienen que hacer decisiones, tú sabes las decisiones que tenemos que hacer, los arreglos que tenemos que hacer. El futuro no nos da como presagio algo bueno, sino que este mundo va a ir de mal en peor. Y según tu palabra, Señor, los hombres van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ayúdanos, Padre Celestial, para que no seamos engañados, sino preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones y tú puedas, cuando llegue el momento de derramar tu Espíritu Santo, la lluvia tardía y poner tu sello sobre tu pueblo, nosotros podamos, mi Dios, recibir el refrigerio, podamos recibir el sello en nuestras vidas y podemos pasar sin ver la muerte el tiempo de angustia. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano que está aquí, aquellos que nos están viendo por las redes sociales y acompáñanos en el resto de tu día santo. Ayúdanos, Señor, para donde quiera que estemos podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy muchas gracias, Señor. Bendice los alimentos que vamos a participar de ellos también y las manos que los realizaron, Señor. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén.